Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerte por todo lo que has hecho en beneficio nuestro. Venimos delante de ti con acción de gracias, reconociendo que solo tú eres Dios, que solo tú eres grande y todopoderoso. Y para nosotros es una bendición el que nos permitas estar aquí. Y gracias por la salud, por la fortaleza, por los medios que nos concedes para poder participar de esta reunión que se efectúa en tu nombre. Y declaramos tu favor y tu gracia en beneficio de cada uno de los que están aquí. Y oramos a favor de sus peticiones y de sus necesidades. Y bendecimos esta comunidad, esta ciudad, este sector, este estado, esta nación, Señor. Porque tú eres el Dios de los Estados Unidos. Y tú eres nuestro Dios. Y a ti es al que alabamos, bendecimos y exaltamos. Porque solo en ti hallamos descanso y paz. Solo en ti alcanzamos la liberación de aquello que nos ata y nos mantiene en esclavitud. Y solo en ti encontramos la plenitud de vida. Por ello, te honramos y te glorificamos bendiciéndote en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No sé si aplaudieron porque ya terminé de orar o por qué, pero bueno, vamos a ir a la enseñanza de la palabra del Señor. Y hoy quisiera que enfocáramos nuestra atención en una de las características de Dios que tienen que ver en la manera en la que Él procede para con nosotros. El tema que estaremos analizando es el Dios que te esfuerzo. El Dios que te esfuerzo. Dios se presenta en las Sagradas Escrituras como un Dios grande, como un Dios santo y como un Dios que es todopoderoso y que cuyo poder se refleja en las majestuosas obras que Él ha creado. Las mismas son un destello de su grandeza, de quién es Él y de lo que Él puede hacer. Pero que por sobre todo vemos el deseo de su corazón. Este es que su pueblo de este lado del cielo sea protegido, que sea prosperado y que sea bendecido. En este sentido, Él espera que el bien del cielo pueda manifestarse aquí en la tierra, que no sea más un deseo de nuestra parte, ni tampoco un anhelo el querer experimentar aquello que Dios tiene para con nosotros, sino que sea una realidad en nuestro diario vivir, puesto que Él ha ordenado todas las cosas para que esto sea real en cada uno de nosotros. Y para que esto pueda llevarse a cabo, hay algo que se requiere de nuestra parte. Y esto que se requiere tiene que ver con la palabra esfuerzo. Muy importante. Perdonen, pero voy a tener que mover esto por acá. La razón de ello, voy a ver quién se duerme de este lado. No, no es cierto, no es cierto. Ahora sí ya, mejor. Bien, ¿qué les estaba diciendo? Dios espera
que nosotros seamos gente esforzada. Es de suma importancia que podamos entender el lugar que ocupa en nuestra vida el esfuerzo. Porque el nivel de vida que Dios tiene para con nosotros no lo vamos a encontrar en una vida ordinaria, en una vida común, en una vida en el marco de la mediocridad. Se requiere esfuerzo para que podamos ser elevados al nivel de vida que Dios tiene para con nosotros. Y en este sentido, no solamente estaremos experimentando disciplinas favorables en nosotros, pero también como resultado de ello estaremos contemplando las bendiciones extraordinarias por parte de nuestro Dios. Así que todo lo que estaremos hablando durante los próximos minutos, y si ninguno se me duerme, entonces quizás las próximas horas, no es cierto. Vamos a enfocarnos precisamente en cómo Dios piensa y ve el esfuerzo que ponemos de nuestra parte, en esos detalles que forman parte de nuestro diario vivir, en esos aspectos que están a nuestro alcance. No los tenemos en las manos, no forman parte de nuestra vida, pero que están a nuestro alcance, y para apropiarnos de ellos tendremos que esforzarnos. Ustedes que son de pueblo tendrán el conocimiento de que hay árboles de mangos, de limas, de guayabas o de guamúchiles, que las mejores vainas se encuentran arriba, y para alcanzarlas hay que esforzarse. Esto no significa que uno tiene que ser alto, ¿verdad? Ni sentirse inconforme con su tamaño, pero sí significa que uno debe valerse de medios para poder lograr alcanzar aquello, puesto que eso representa un logro, un avance, y en ciertos casos el cumplimiento de un anhelo de nuestro corazón. Eso solamente es un ejemplo o una ilustración, pero hay cosas en nuestra vida que si no nos esforzamos, nunca las vamos a convertir en realidad. Ese asunto de querer evitar la fatiga solamente aplica al Chavo del Ocho. Pero cuando hablamos de los planes que Dios tiene para con nosotros, es necesario que tengamos en mente que lo que Dios quiere concedernos es algo que requiere esfuerzo. Por ello, la base bíblica la encontramos en esta oportunidad en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo número 10. Quien habla aquí es Dios. Dios es el que está comunicando lo que representa un mensaje que llega en periodos cuando surge el temor, cuando se manifiesta la duda, cuando existe la incertidumbre y que se queda en un estado de estancamiento o de conformismo o en un estado de limitación. De hecho, aquello que Dios quiere concedernos es algo que involucra que nosotros seamos gente esforzada. Y cuando hablamos de esfuerzo, hablamos de que uno humanamente quizás no tenga fuerzas, o quizás se sienta cansado,
Pero el esfuerzo representa un aporte extra a algo que se quiere hacer. Y hay muchos ejemplos que pudiéramos utilizar. Por lo tanto, Dios le habla al profeta Isaías y le declara en el capítulo 41, versículo 10, que lleva el propio nombre de él, y declara: primero, no temas. Segundo, yo estoy contigo. Tercero, no desmayes. Cuarto, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Quinto, siempre te ayudaré. Sexto, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo tiene muchos detalles que aplican a nuestra vida y son relevantes, importantes y significativos. Porque cuando Dios habla, le declara una gran verdad que no debemos pasar por alto, y que se basa en el hecho de que Él está con nosotros. O sea, lo más importante en medio de todo lo que vivimos es que Él no va delante de nosotros, no va de lado, no va detrás. Él está en nosotros, con nosotros. Y eso marca una gran diferencia en nuestra vida. Sin embargo, esto a veces viene a ser complejo. La razón de ello, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde todo lo tocamos, lo vemos, lo sentimos. Y en el caso de Dios, no siempre sentimos a Dios, especialmente cuando hay situaciones difíciles, cuando nos vemos atravesando por vicisitudes, por adversidades, por periodos críticos. Llegamos a la conclusión de que Dios no está con nosotros. Y Dios ha declarado que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras uno mantenga su comunión con Dios, Él estará siempre con nosotros. Habrá casos donde podremos tomar desviaciones, experimentar caídas o tropiezos, y Dios sigue al tanto de nosotros por causa de su fidelidad. Por lo tanto, no importa si lo siento o no lo siento, debemos estar convencidos que Dios está con nosotros, tiempo presente, y que basado en ello, entonces tenemos que esforzarnos. Y se lo pongo de esta manera: Dios lo puede sanar del cáncer, pero para que usted se mantenga sano, tiene que esforzarse. Tiene que dejar la carne, tiene que dejar las sodas, tiene que dejar las fritangas, tiene que dejar las hamburguesas del In-N-Out y tiene que dejar los chiles rellenos. De ser lo contrario, puede manifestarse el resurgimiento del cáncer. Entonces, Dios aún no lo puede sanar, pero para mantenerse sano hay que esforzarse. Déjeme se la pongo de otra manera. Si usted se ha propuesto en su corazón bajar 10 libras de peso, o pongámosle 20, usted puede desarrollar disciplinas de comidas, actividades físicas, determinadas bebidas que solamente puede conseguir, y va a bajar de peso. Pero para mantenerse ahí se requiere esfuerzo. Se lo digo de otra manera: si usted está batallando con tendencias, inclinaciones, dependencias o adicciones, Dios lo puede liberar.
Pero para que sea libre, usted tiene que esforzarse. Finalmente, para cerrar con esto, Dios lo puede salvar. No importa dónde una persona se encuentre, Dios puede levantarlo, rescatarlo, restaurarlo, hacerlo nuevo y proveerle la seguridad de la vida eterna. Pero para que permanezca disfrutando de ese maravilloso regalo, será necesario que se esfuerce. Algo más, por favor, deme otros minutitos extra de los que le iba a tomar. Uno puede disfrutar a Dios y estar en su casa y puede deleitarse en las alabanzas y en las oraciones y puede conectarse a través del Facebook o de las plataformas digitales y estar conectado también, y puede estar hasta con una hamaca bajo una palmera y con un coco y un popote. Puede estar ahí y escuchando la enseñanza, pero le diré que no es lo mismo. Cuando usted se esfuerza para estar aquí, usted no sale igual. Usted no sale igual. Bueno, hay algunos que salen peor, ¿verdad? Porque salen enojados. Pero no sale igual. Es que la presencia de Dios se siente. Uno puede venir cansado, uno puede venir abrumado, uno puede venir preocupado, abatido, pero se manifiesta la realidad de la bendición de Dios y, lo más importante, la presencia de Dios. Porque dice la Escritura, haciendo referencia al congregarnos, que es ahí en el sitio donde Dios envía bendición y vida eterna. Así que no es tiempo perdido, que se esforzó, que gastó más de gasolina, que se sentía cansado. Le representa mucho más utilidad espiritual, emocional y fraternal el estar aquí que estar en su casa o abajo de la palmera, como mencionábamos. Hay mucho más beneficio al estar aquí, y eso requiere esfuerzo. Y más, la persona se expone más aquí a ser alcanzado por la bendición de Dios que allá donde está. Y una bendición no tiene precio. Teníamos aquí en la congregación a una pareja, ya los dos pasaron con el Señor. Ya pasaron con el Señor. Ellos fueron unos de los fundadores cuando comenzamos, los esposos Aceves. Y él de momento le comenzaron a agarrar vértigos. Y cuando llegaba aquí, tenía que venir con un carrito, porque si no perdía el balance y se caía y se sentó. Y una vez, escuchando la palabra de Dios, le dijo a su esposa: el Señor me sanó. Y ella le dijo: ¿qué estás diciendo? Cállate, no me interrumpas, escucha la palabra. Pues por eso Dios me sanó, porque estoy escuchando la palabra. Cállate. Y como hay mujeres que así son, tenemos que reconocerlo. No todas. Entonces siguió todo el servicio. Cuando terminó, el hombre se paró y ya traía el carrito de la mano. El Señor lo había sanado sin que nadie orara por él. Y eso es lo que establece la Escritura. El Salmo 107 declara que envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Por lo tanto, cuando uno está escuchando la palabra de Dios, no son mitos, no son ideologías, no son pensamientos humanos, es el poder de Dios que se manifiesta y opera milagros en nuestra vida, en nuestra salud y en nuestras circunstancias. Es un medio que Dios utiliza para manifestarse. Por ello, es importantísimo entender que los que harán la diferencia en sus vidas y en este mundo tendrán que ser gente esforzadas.
Así es como Dios trabaja, en conexión con el ser humano. Y vea, lo que Él ha planificado, lo que Él nos ha concedido y lo que ya forma parte de nuestra herencia, para que se manifieste, requiere esfuerzo de nuestra parte. Cuando venimos a Cristo, hicimos un compromiso con Él. Señor, yo te entrego mi vida. Y cuando le damos nuestra vida, Él nos da su vida. Y esta clase de vida es plena, es abundante y es una vida deleitosa que se hace real en nosotros. Por lo tanto, de ahí viene una serie de situaciones que nos benefician en diversas áreas. Por lo tanto, esto se denomina un pacto, un acuerdo, un convenio. Y que cuando hay un pacto o un convenio, si una de las partes falla, puede convertirse el pacto en algo nulo. Se cancela, se alteró el orden, pero Dios sigue manifestando su fidelidad. Por ello, yo le aseguro que si desarrollamos una mentalidad de esfuerzo, no solamente nos vamos a convertir en gente espiritualmente fuerte, porque el esfuerzo lo que hace es fortalecernos. En la medida que estamos esforzando nuestros músculos, entonces se van desarrollando. En la medida que nos despertamos más temprano, desarrollamos disciplinas espirituales. En la medida que nos conectamos más con Dios, estamos experimentando una sensación más real de su presencia, de su guianza, de sus cuidados, de sus favores, de sus bondades, que se hace real en nuestra vida. Por ello, para que esto pueda manifestarse, se requiere el esfuerzo. Y ya hemos estado mencionando acerca de estas verdades, y hoy, abuelo de pájaro, quisiéramos que fuera conmigo al libro de Josué. En el capítulo número 1, versículo 6, Dios le habla y le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Semejante responsabilidad, tener que entrar a conquistar una tierra que estaba habitada, que había gigantes, que era gente más numerosa que ellos, que tenían un mejor ejército, y que Dios le dice: yo hice una promesa a tus antepasados, yo les juré que les daría esta tierra, y para que ahora se haga una realidad es necesario, primero, que te esfuerces, segundo, que seas valiente. Y estos son principios que aplican a toda persona, porque dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Para que esto pudiera llevarse a cabo, tenía que haber más empeño, más dedicación y más fuerza o esfuerzo en lo que perseguimos. Es decir, cuando nosotros clamamos a Dios por algo y no viene, posiblemente Dios esté esperando que haya esfuerzo de nuestra parte. Cuando las cosas pareciera que no marchan, es posible que Dios esté permitiendo cosas para que seamos gente más esforzada.
cuando de momento nos vemos estancados o que no se logra lo que deseamos, posiblemente Dios permita eso para que entonces podamos desarrollar esas disciplinas y lograr aquello que Dios ha determinado que forme parte de nuestra vida y que sin esfuerzo no lo podremos lograr. En este sentido, no debemos vivir una vida apática, una vida indiferente o una vida negligente. Se lo voy a decir de esta manera. En los caminos de Dios no puede existir gente que sobresalga y que sea perezosa, haragana, floja o el resto ya usted se lo imagina. Había dos de esos que no les gustaba trabajar y que no les gustaba, y esos sí estaban ahí en el calor del día bajo un árbol descansando, y uno le dice al otro: oye, nosotros que somos cristianos y que pues ya sabes que le tenemos fobia al trabajo y no nos gusta trabajar, ¿nosotros nos vamos al cielo o vienen a buscarnos? Mire, en serio, tenemos tantas oportunidades y las perdemos por falta de esfuerzo. La preparación es vital en lo que uno quiera hacer. El que usted vaya a la escuela, se prepare, es buenísimo, pero si no se esfuerza, es muy posible que no logre alcanzar aquello que desea. Más aún, hay gente que no ha tenido los estudios de un profesional y que han vivido buscando opciones alternativas y en ciertos casos han logrado tener un progreso más avanzado que la gente que se ha preparado profesionalmente. ¿Y cuál es la diferencia? El esfuerzo. Hay gente que tienen su título, se graduaron, pero no lo ejercen y tienen una vida con determinadas desventajas. Pero por otro lado, hay gente que ni siquiera sabe leer y que ha logrado tener una vida productiva, y todo porque ha entendido la importancia de esforzarse. Y que si no aprovechamos el tiempo para esforzarnos, existirá un profundo lamento cuando ya pasen los años. Y llegaremos a la conclusión de decir: bueno, cuando podía, no quise, y ahora que quiero, no puedo. Y estamos igual. Por ello, Dios habla del esfuerzo en sí, insiste. El otro detalle tiene que ver con lo que declara el versículo número 9: y seas valiente. Todo se deriva del esfuerzo. Está vinculado a la valentía. Y lo opuesto a ser valiente es ser cobarde. Y está escrito que los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Es muy interesante porque ¿cómo puede ser que ponga a los ladrones, a los adúlteros, a los afeminados, a los borrachos, a los mentirosos, a los que se echan con varones, en la categoría de que no heredarán el reino de los cielos? Y en ello también pone a los cobardes. ¿Y quién es un cobarde? Un cobarde es aquel que da la espalda a sus compromisos, que se esconde, que no enfrenta sus desafíos, que tiene temor. De hecho, todos podemos tener temor. En alguna área o en otra, el temor forma parte de lo que representan señales de peligro.
Pero una cosa es que seamos gobernados por el temor ante todo, y otra cosa es que naturalmente tengamos el temor, pero que podamos sobreponernos a ello. ¿Por qué? Porque somos gente que se esfuerza, que se motiva a salir adelante. Otra vez, el versículo declara: y seas valiente. O sea, Dios no solamente quiere que seamos esforzados, pero también que seamos valientes. En Crónicas 11:10, primer libro de Crónicas, aparece aquí lo siguiente: estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Si usted lee el capítulo 11, ahí se menciona de personajes que no son muy famosos, pero que el escritor del libro de Crónicas registró los nombres como un testimonio de gente que hicieron hazañas, que lograron tener victoria, que se atrevieron a hacer cosas inusuales, no comunes, y que la única manera en la que esto puede ocurrir es cuando se cuenta con el respaldo de Dios. Porque nosotros podemos hacer frente a un perro, y a veces pues no lo hacemos. Tenemos temor de lo que pueda ocurrir. ¿Y cómo puede ser el caso de que ahí menciona un tipo que en una ocasión estaba nevando y entró a una especie como de cuneta, y cuando entró se encuentra con un león ahí? Un león, esos animales majestuosos que tienen una boca grande y una tremenda fuerza. ¿Qué hizo? Lo mató. No tuvo temor. Esta clase de personas entienden que a donde Dios los lleva o donde Dios los permite que vayan, no es para que retrocedan, no es para que se intimiden y no es para que sean derrotados. Y la única manera en la que uno puede hacer frente a ello o darse cuenta es cuando enfrenta verdaderamente sus desafíos. Pero tenemos que admitir que hay gente que no le gustan los desafíos. Hay gente que no quiere ir más allá. Esta clase de gente se identifican como gente conformista. Gente que para ellos está bien. No, y el versículo favorito de ellos es el de Proverbios. Proverbios 30. No me des pobreza, porque podía negarte, olvidarme de ti. Pero tampoco me des riqueza, porque entonces sí podría confiar en mí y apartarme de ti. Con que tenga para comer, para beber y para vestir, ya es suficiente. Entonces malinterpretamos lo que la Escritura enseña, y en ello nos privamos de poder experimentar todo lo glorioso que Dios tiene para con nosotros. Por ello, cuando usted lee esta historia, vemos a hombres que ayudaron a David para tener semejantes conquistas y para que pudiera ser el rey de Israel. Y Dios ya lo había escogido para ser el rey, pero era necesario que hubiera hombres que estuvieran a su lado, que participaran en las guerras y batallas que tendrían. Y la Biblia los identifica como los valientes de David. La pregunta es, cuando usted muera, ¿cómo lo van a identificar? Cuando ya usted esté
en la tumba, ¿cuál será el concepto que la gente tendrá de usted? No, pues se fue un buen hombre. Sí, una buena mujer. Pero dirán, fue alguien esforzado, fue alguien valiente, fue alguien determinado, fue alguien arriesgado, fue alguien que confió y creyó en lo que recibió de Dios. Son precisamente las hazañas que hacemos las que hacen que la gente nos recuerde. Por ello, David contó con 3 diferentes personajes que se habían destacado entre todos los 30. Uno era Abisai, otro era Joab, y el otro era, bueno, ahí lo buscan y se va a dar cuenta, se me va el nombre, perdonen. Versículo número 14. Se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y esto es muy simple. Dios nunca va a favorecer a una persona que se la lleva haciendo nada y luego lo hace despacio. Dios nunca va a respaldar a alguien que no tenga empuje. Y es el mismo principio, porque si hablamos de alguien a quien Dios va a llamar al ministerio, vea, de todos los que Dios llamó, siempre los encontró ocupados. No había alguien ahí que se encontraba tranquilo y dijo, hey, tú, vámonos, ya tienes un ministerio. No. Cuando Jesucristo anduvo buscando los discípulos o escogiendo a los 12, o sea, la gran mayoría de ellos estaban en actividades. Por ello, esperar que todo Dios lo mande del cielo es perder el tiempo, exponerse a ser frustrado y luego terminar resentido con Dios porque las cosas no ocurrieron. Estamos en el reino de Dios y en los propósitos de Dios y contamos con la ayuda de Dios, pero si no nos esforzamos y si no hacemos frente a lo que nos confía, entonces nos veremos privados de ver la manifestación de su poder, de su gracia y de sus milagros. Por ello, el versículo 9 declara, no temas. Y el versículo que comenzamos leyendo lo define muy claro, no temas porque yo estoy contigo. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo número 31, versículo número 8. Ahí declara la escritura, y Jehová va delante de ti, Él está contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Cuando uno tiene la plena conciencia de que realmente Dios está con uno, uno tiene un sentido de seguridad ante oposiciones, adversidades, obstáculos, periodos de soledad o situaciones difíciles. Porque la diferencia en nuestra vida no depende de las circunstancias. Y si uno está esperando que las circunstancias cambien para alegrarse, entonces tiene su fe muy mal fundamentada. Porque nosotros no dependemos ni de las circunstancias, no dependemos ni de las noticias que escuchamos, ni siquiera dependemos de lo que vemos. Dependemos del conocimiento que tenemos en Dios, y Él ha dicho, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, porque Dios está con uno, entonces uno no estará desamparado, ni tampoco vivirá con temor. Luego el versículo 9 concluye, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas.
Y aquí es interesante porque le entrega una asignación y le dice: a donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Y habría grandes desafíos. Si uno ve los desafíos como obstáculos, siempre vivirá intimidado, vivirá desanimado y por lo tanto quedará estancado. Pero si uno ve los obstáculos o las dificultades como oportunidades, uno experimentará crecimiento en las diversas áreas de su vida. No en el cuerpo, porque ya cuando uno llegó a su nivel, hasta ahí dio. Pero uno crecerá interiormente. Permítame utilizar un ejemplo. Aquí nosotros, cuando comenzamos con Ondas de Vida, teníamos a Nelson Saavedra, y que no sabíamos que él sabía de computadoras. Y en todo lo que representaba el trabajo para sacar la programación, nosotros fuimos uno de los primeros en los Estados Unidos que utilizaron un sistema llamado Comrex, que se conecta a otro aparato igual y pareciera que está en la misma cabina. Por eso hacemos las transmisiones con Colombia, nos conectamos a México y simultáneamente podemos transmitir usando ese aparato. Cuando salió, en los primeros aquí en Estados Unidos fuimos nosotros, gracias al conocimiento que él tenía. Pero tuvimos muchos desafíos, muchas trabas con el sistema de automatización y cosas en las computadoras que ocurrían. Y mire, nunca hubo un problema que no solucionara, nunca. Ya cuando pasaban las horas y no lo podía arreglar, lo dejaba ahí. Se iba a dormir, pero ni dormía. Y al siguiente día se levantaba ya y le seguía buscando y todo problema lo solucionó. Todo. Y en ese proceso él fue experimentando crecimiento. Por eso, las dificultades, los desafíos, los obstáculos no son para estancarnos, sino para que demostremos la grandeza que hay en nosotros. El grave problema nuestro es que cuando hay una situación difícil, lo primero que queremos hacer es ¡vámonos! Y no es así. Dios ordena las cosas para un buen propósito y permite que tengamos desafíos para estimular nuestros recursos y para que seamos esforzados. Deuteronomio 31:6. Esfuércense y cobren ánimo. No teman ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Un ejército numeroso que tenían que enfrentar, tenían que derrotar, y los que quedaran vivos tenían que echarlos fuera. Y cuando los ven, comienzan a hacer cálculos en términos humanos. Así somos nosotros. Comenzamos a hacer cálculos, medimos y no hacemos uso de la fe, de la promesa de Dios, de lo que nos ampara, y le damos más crédito a los obstáculos que a los recursos que Dios nos ha dado. Deuteronomio 26:11. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Este versículo declara la manifestación de una alegría sobrenatural, gloriosa, que vendrá como resultado de lo que Dios hace real en nosotros.
y que uno tendrá tanta alegría, porque hay cosas que nos alegran, que nos producen gozo, que nos hacen sentir bien. Pero dice, y te alegrarás en todo el bien. O sea, no será poquito, no será algo, no será determinado porcentaje. En todo el bien, un bien amplio, generoso, afluente, abundante, que se manifestará y provocará gozo. Está limitado, está batallando, tiene dificultades financieras, se siente físicamente mal, hay desafíos y situaciones. Viene el tiempo donde, si usted se esfuerza, provocará la manifestación de todo el bien que Dios quiere entregarle. Por ello, el versículo 8 de Deuteronomio 28:8 declara: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Ahora le pregunto, ¿usted cree que los graneros se hicieron solos ahí? Un surco, en el nombre de Jesús, ya está. Otro surco, no. Tuvieron que estar arando, sembrando, trabajando. Pero qué importante que en lo que se hacía estaba ahí la bendición de Dios. Por eso dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Todo esto representa promesas que harán mucho bien a nuestra vida. Josué 3:7 declara: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ahora, un detalle importante. Cuando Dios le habla a Josué que lo engrandecería, se refiere al hecho de que le concedería tantas victorias que la fama de él llegaría a todo rincón. Y ya no era cualquier Josué, sino que ya era el que Dios había engrandecido y que la gente sabía de él por lo que Dios había hecho mediante su esfuerzo. Concluyo con Josué 14:9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora, si usted piensa que seguir a Dios es algo fácil y que ya sigue a Dios y está todo bien, hay muchas cosas buenas que ocurren y es lo mejor, pero eso no significa que no hay luchas, que no hay ataques y que el diablo no se levante en su contra. Usted se consagra más a Dios, tendrá mayores batallas, situaciones difíciles, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que uno está estableciendo para sus hijos. Uno como quiera ya va de pasada, ¿verdad? A algunos le quedan que voy a ser generoso hoy. A unos les quedan por ahí 75 años todavía de vida, otros 74, en fin. Y Dios habrá de establecer la bendición en los padres para que la hereden los hijos y que los hijos tengan un legado espiritual, una herencia. Por eso uno como padre no puede apartarse de Dios, porque si se aparta de Dios, se lleva a su familia, los separa de la bendición, del llamado y del propósito que Dios tiene para ellos. Porque no importa cuán difíciles se vean nuestros hijos, cuentan con una cobertura de nuestra parte, cuentan con algo que nosotros hemos establecido, y que créamelo, si usted es fiel a Dios, esa fidelidad repercutirá en bendición y en propósitos divinos
que operarán en beneficio de ellos. Y no existe deleite tan grande como que uno pueda aportar a la vida de sus hijos. Es un gozo muy sublime cuando el hijo está queriendo algo y usted se lo puede proveer. Imagínese la satisfacción tan grande. Usted estableció el camino y lo que recordarán sus hijos de usted: mi padre nos enseñó a amar a Dios, a creerle a Dios y a serle fiel a Dios. Y eso no lo cambia nadie, ni el diablo, ni los demonios, ni las fuerzas de las tinieblas, porque hay una evidencia que se ha hecho real mediante el ejemplo, no con palabras y buenas intenciones, sino con el ejemplo. Gracias, Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Confirma tu palabra, Señor. Obra señales, milagros, trae convicción. Ayúdanos a apropiarnos de todo lo que tienes para nosotros, Señor. No queremos morir sin disfrutar lo que tú nos has heredado. No queremos morir sin hacer la diferencia en tu reino, en nuestra familia, en nuestra descendencia. Gracias, Señor. Dígale gracias. Así como está, dígale gracias. Gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, con sus propias palabras. Dígale gracias. Bendecimos, Dios. Te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tus bondades. Sí, Señor, gracias. Por tus misericordias. Sí, Señor, por tus misericordias. Por la familia, Señor. Por la salud. Por la provisión. Por tus cuidados. Por tus bendiciones. Por tus propósitos. Sí, Señor. Por tu perdón. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Bendito y alabado seas.